El primer maestro de bestias legendario 301-310 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 301 El grupo se dispersó un poco y todos desmontaron mientras avanzaban por las ruinas de la ciudad, buscando señales de sobrevivientes, botín o cualquier indicación de que pudiera haber habido un ritual de invocación en la región. Ese era su objetivo principal, y si no lo encontraban, entonces tendrían que advertir a las líneas que probablemente verían una afluencia de gigantes de hielo desde una nueva dirección en los próximos días. Hay algo extraño aquí abajo. Trae tu pala. Rae insistió unos minutos después. Rae encontró algo. Vamos a comprobarlo, informó Carl a los demás en voz baja. Sencillamente, parecía incorrecto hacer ruido allí, como si la ciudad fuera una tumba y mereciera cierto nivel de reverencia, incluso si estaban allí para saquearla. Dana sacó la pala de la mochila de Carl y se la pasó para que pudiera cavar entre los escombros y llegar a lo que Rae había encontrado. Con la barrera puesta, la pala cortó la piedra con un poco de esfuerzo, y solo tomó unos minutos limpiar los escombros, mientras Rae se emocionaba más a cada segundo. Hay una puerta. Una puerta de piedra que conduce hacia abajo, informó a los demás cuando se dio cuenta de hacia dónde estaba cavando. Sí, ábrelo. Hay golosinas dentro, estoy seguro. Carl estaba a punto de mover los últimos escombros para abrir la puerta cuando Tessa se interpuso entre él y Rae con los ojos brillando de rojo. No, Rae. No puedes comerlos, insistió con una voz retumbante cargada de magia sagrada. La araña miró fijamente a la clériga, que obviamente estaba bajo la influencia de la diosa de la guerra, y no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente cuando ella había sido la que había detectado los tesoros ocultos. Pero después de unos segundos, retrocedió y le dio la espalda al túnel, dejando que Tessa obtuviera esta victoria. Bien, de todos modos no los necesitaba para el arte. Solo usaré los congelados. Hizo un puchero. Carl abrió la puerta y condujo por unas escaleras ocultas, con Tessa justo detrás de él. Lo que encontró fue una pequeña habitación con unas cuantas docenas de barriles de licor y una docena de niños sátiro, acurrucados unos contra otros por el terror y con un aspecto desnutrido mucho más allá de lo que justificarían 2 días en un escondite. Tessa les tendió una mano. Tranquilos, pequeños. No vamos a dejar que os coman. ¿Tenéis un guardián con vosotros? El más cercano de los sátiros, un joven con unos sucios pantalones cortos azules, sacudió su cabeza cubierta de pelo blanco. Está bien, vamos a sacaros de aquí, insistió el clérigo de guerra. Carl había olvidado por un momento que el dragón rojo tenía debilidad por los huérfanos de guerra, y los sátiros eran considerados bestias, no enemigos de la humanidad, incluso si no eran jóvenes esclavos inofensivos como estos parecían ser. Carl se hizo a un lado mientras el clérigo guiaba al grupo por las escaleras, y luego hizo una última comprobación para asegurarse de que no pasarán por alto a nadie que estuviera demasiado aterrorizado para moverse. El lugar estaba vacío, y luego completamente vacío mientras Remy saqueaba los barriles. No le importaba lo que había dentro, combinarían bien con la decoración actual de su santuario. Como una bonita colección de pedestales de madera para sus estatuas. El grupo le lanzaba a Tessa miradas que iban desde la confusión hasta el enojo, mientras que Rae resistía la tentación de babear mientras miraba a los sátiros. Si hubieran estado en mejor forma, tal vez no hubiera podido resistirse, pero estos no se veían jugosos en absoluto. ¿Y qué demonios se supone que debemos hacer con esto? Preguntó Tori cuando vio la horda de niños pequeños. Un sátiro adulto medía menos de 1,5 metros, apenas le llegaba al pecho a Carl. Todos ellos tenían menos de la cintura, estaban desnutridos y aterrorizados. Son testigos valiosos. Cuando no están tan aterrorizados, pueden contarnos lo que pasó y luego podemos llevarlos de regreso a las líneas para que puedan ser entregados a la iglesia y reubicados en un lugar más seguro, explicó. Esos no son los únicos. Si el caballero clérigo va a recogerlos, más vale que los consigamos todos. Como un ejército de pequeñas bolsas de sangre peludas. Sugirió Rae. ¿Y cómo los encontraste? Preguntó Carl. Sobre todo el aroma, pero los bordes de la puerta estaban un poco más cálidos que cualquier otra cosa. Atención, Rae dice que hay más refugiados escondidos. Si vamos a reunir refugiados, más vale que consigamos un montón de ellos, informó Carl al grupo con un suspiro. Los guerreros fruncieron el ceño con resignación. Eso significaba que también serían los designados para excavar entre los escombros para rescatarlos.
Tenían una fuerza sobrehumana y, con el dios de la guerra presionando a Tessa para que cumpliera con su deber como clériga, no podrían dejarlos atrás sin al menos intentar buscar sobrevivientes. Ray señaló más lugares y el grupo comenzó a cavar, encontrando más sátiros y algunas otras especies de bestias, y luego finalmente un pequeño grupo de niños humanos aterrorizados, vestidos igual que los sátiros y sufriendo congelación. Thor, ¿puedes rodearlos con una barrera para que no se enfríen? Le preguntaría a Auk, pero no puede extender su habilidad de fuego a grupos grandes, ¿no funciona así?, preguntó Carl. El rayo refrescante en realidad no te calentaba, pero sí curaba y refrescaba la resistencia, así que, aunque el frío todavía era doloroso, al menos la congelación se estaba curando. Bob se acercó a Tessa. Saludos a todos. Somos élites de la Nación del Dragón Dorado, estamos aquí como un equipo de exploración para investigar la situación. Ahora que la ciudad está destruida, los llevaremos a todos con nosotros para que los pongamos al cuidado de los clérigos del Dragón Rojo, o los sanadores de la iglesia, quienes encontrarán un hogar permanente adecuado para todos, o instalarán a los niños en orfanatos entre otros de su especie. Puede que no sepan si nacieron aquí, pero los sirvientes del Dragón Rojo están activos tanto en la nación humana como en la de los hombres bestia. Hizo un gesto hacia Tessa con el último trozo y ella sonrió mientras les hacía una ligera reverencia. Hubo algunas miradas confusas, ya que no todos tenían un conocimiento sólido del lenguaje común humano, pero el mensaje se transmitió rápidamente a todos y sonrisas vacilantes aparecieron en la masa de rostros sucios. Kao se aclaró la garganta. Ahora solo tenemos que terminar de buscar en la ciudad y estaremos listos para partir cuando tengamos tantos sobrevivientes como podamos encontrar. Eso despertó un poco de entusiasmo en el grupo. Conocían los lugares donde los demás habrían intentado esconderse y estaban dispuestos a bajar y ayudar a animar a los grupos a subir y unirse a la creciente marea de refugiados. Había muy pocos adultos en edad laboral aquí, y los que eran mayores eran todas mujeres. Por lo que Carl pudo ver, los que quedaron atrás fueron los niños y las mujeres embarazadas, quienes habrían ralentizado el ritmo de la huida de los gigantes de hielo. Kao esperaba ver también a los ancianos, pero después de un momento se dio cuenta de que no existían los ancianos para esta gente. Cuando ya no podían trabajar debido a la edad o a alguna enfermedad, los gigantes simplemente se los comían. Cuando llegaron al otro lado de la ciudad, tenían casi 100 personas a su cuidado, y Bob parecía preocupado por las posibilidades de regresar al frente en las malas condiciones en las que se encontraban muchos de ellos. Thor, ¿ves un carro grande por ahí? Cuanto más grande, mejor. ¿Cargaremos a todos en él y tú podrás llevarlo de vuelta a las líneas?, preguntó Carl en voz alta, para que todos supieran lo que estaba pensando. Lotus señaló detrás de ellos y hacia una de las puertas abiertas. Allí hay un montón de carros de caravanas de suministros. Deberían tener capacidad para mucha gente. Puede que no sea cómodo, pero el objetivo es simplemente llevar a todos de regreso a un lugar seguro. ¿Estás listo para ser un carro de cerro por un día?, preguntó Carl. Como con el autobús, pero podemos unir varios de ellos y entonces puedo ser un tren entero, sugirió Thor. La imagen que tenía en la mente era divertidísima. Se veía a sí mismo como una locomotora, tirando de un tren de carros por los campos con sus bestias saqueadas. Los sátiros no atacaban a los Lightning Cerro, ya que ambos eran herbívoros, por lo que Thor no los veía como una amenaza. Hubo algunas discusiones sobre la buena comida cuando se conocieron, pero no lo suficiente como para considerarlos un enemigo. Hubo algunas discusiones sobre la buena comida cuando se conocieron, pero no lo suficiente como para considerarlos enemigos. Con eso en mente, Thor donó algunas de las plantas Mount Feed que había recibido de Doug la primera vez que estuvieron juntos. Ahora estaban creciendo en su espacio y podía prescindir de las suficientes para darles de comer a todos los comedores de plantas. Lo distribuiré cuando lleguemos a los carros. Eso mantendrá a todos ocupados mientras viajamos, para que no entren en pánico cuando las patrullas nos ataquen. En lo alto, Auk se rió de su plan. Fue como una enorme bofetada a los gigantes. Primero, los amigos del dragón destrozaron su ciudad, ahora aparecieron los humanos e iban a saquear el lugar hasta dejarlo seco, yéndose con una caravana de carros llena de personas y suministros robados. Fue más amable de lo que los gigantes de hielo merecían por ser criaturas del elemento hielo, y estaba ansioso por asar a cualquiera de ellos que intentara impedir que la caravana partiera. Había media docena de carros allí, y todos entendieron el plan sin demasiada confusión. Los carros fueron movidos para unirse en una cadena, con un arnés hecho por Rae para que Thor tirara de todo el convoy.
Eran fuertes, hechos para tirar de enormes cargas de equipo y comida para los gigantes de hielo, no solo para llevar una carga de pequeños sátiros y humanos hambrientos. Thor miró los 6 carros con placer. Eso era más que suficiente para formar un tren apropiado detrás de él, y el general definitivamente estaría impresionado con él cuando llegara al campamento. Cal captó ese pensamiento y se dio cuenta de que era genial. En lugar de ir a las líneas activas, podrían atravesar la ceniza lisa en el borde del territorio del dragón de magma. Los gigantes de hielo no los seguirían, y era la forma más rápida de salir de la zona de combate, aunque había una larga caminata hasta las líneas del frente, que se habían retirado de la destrucción, y tendrían que descansar o caminar toda la noche para llegar allí. Todos a los carros. Yo iré con Rae, pero todos los demás pueden descansar mientras protegen el convoy. Una vez que salgamos de la ciudad, las patrullas nos verán, pero quédense con la caravana y dejen que yo y las bestias nos encarguemos de ellos. Los alcanzaremos muy pronto, explicó Carl. Espera, no encontramos la piedra de invocación, se dio cuenta Dana. Uno de los muchachos sátiros la miró aterrorizado y sacudió la cabeza. Susurró demasiado bajo para que ella lo oyera, pero Lotus se lo transmitió. Dice que la piedra desapareció. Las cosas en llamas la rompieron en 1.000.000 de pedazos y luego los derritieron. Bueno, esa fue una forma de garantizar que no se volviera a utilizar. Con todos cargados, Cal envió a Thor fuera de la puerta abierta y hacia el exterior. El convoy era inconfundible y se escuchó una ronda de gritos cuando la patrulla se dio cuenta de que los sobrevivientes ocultos estaban escapando con un Lightning cerro. Thor llevó el convoy a un trote suave, que era lo más rápido que podía ir sin volcar los carros ni arrojar a nadie fuera de ellos cuando pasaban por un bache. Rae, es tu momento de brillar. Te hemos obligado a comportarte todo el día, pero ahora puedes hacer un desastre si quieres. Sugirió Carl. Auk se rió de ellos mientras Rae y sus golems corrían hacia los exploradores, luego el pájaro que odiaba el hielo comenzó a bombardear a los desventurados gigantes de hielo con bolas de fuego, con la intención de matarlos a todos antes de que Rae pudiera llegar a ellos. Pero Rae era rápida, y también lo eran sus arañas golem. Los gigantes de hielo se lanzaron a un lado para evitar el bombardeo, pero eso los dejó en el suelo cuando llegaron las arañas y los destrozaron antes de pasar a todo lo demás que pudieron ver. Gracias por bajarlos a mi nivel, eso fue mucho más fácil que saltar sobre ellos. Rae se burló de Aug mientras el pájaro se movía para atacar al siguiente grupo antes de que Rae llegara a ellos. Los refugiados en los carros no vieron una rivalidad amistosa entre hermanos. Lo que vieron fue una élite con un arco en llamas en sus manos y un grupo de monstruos destrozando las patrullas de gigantes de hielo que los habían mantenido cautivos durante la mayor parte de sus vidas. No sabían qué habían hecho para merecer este rescate, pero definitivamente estaban agradeciendo a los dioses dragón por la ayuda. Thor, ¿a dónde vas? Preguntó Tessa desde su lugar sobre los hombros de Cerro. Había tomado el camino de los páramos de cenizas entre el volcán y la aldea de los enanos, que los llevaría a través de los páramos de cenizas, donde los secuaces del dragón estaban a cargo. Era la mejor ruta plana que había encontrado, y era más rápido al no tener que tirar de los carros cuesta arriba, así que esa fue la ruta que eligió. Un poco de tiempo extra en las cenizas no era gran cosa en la mente de Thor, así que simplemente resopló felizmente y señaló con la cabeza el valle que era su objetivo. Muy bien, grandullón, confío en que elegirás la mejor ruta para nosotros, asintió ella, acariciándole los cuernos para animarlo mientras seguía trotando con su preciado cargamento. Los gigantes de hielo ni siquiera habían intentado perseguirlos. Estaban demasiado preocupados por el ataque a gran escala que Carl y las arañas estaban lanzando contra sus patrullas. No quedaba ninguno de ellos por encima del rango ascendido, y ese era apenas uno de cada 20 entre los aprendices de rango despertado que fueron asignados para prevenir exactamente este tipo de incidente. Pero ninguno de ellos esperaba que las élites humanas fueran tan descaradas como para asaltar su ciudad, incluso si de alguna manera se enteraron de que había sido arrasada por los secuaces del dragón. A lo lejos, Thor escuchó el cuerno de guerra de un gigante de hielo que tocaba el tono de retirada y supo que no tendrían más perseguidores por un tiempo. Pero no disminuyó la velocidad y mantuvo el ritmo al que su barrera podía renovar su resistencia, de modo que pudo viajar toda la noche. Cal y Rae no tardarían en alcanzarlos, ya que eran mucho más rápidos que su caravana. Solo tenían que terminar de jugar con los gigantes de hielo que huían y entonces estarían satisfechos. Aunque, ve a buscar a Thor y mantén el camino despejado. No quiero retrasos en su retirada. Instruyó Carl mientras observaba al último de los gigantes de hielo seguir el mismo camino de retirada que los demás en la distancia.
Esa información era valiosa, ya que le indicaba que no se trataba de una retirada aleatoria en la única dirección segura, sino de una elección deliberada del lugar al que se dirigían. No tenía un mapa de su territorio, pero debería estar hacia el centro de la nación y, presumiblemente, hacia una zona segura más amplia. Allí también debería estar el lugar donde sus ancianos de rango real esperaban el resultado de la batalla. No eran algo que Carl buscaría desafiar sin una buena razón, por lo que simplemente le pidió a Rae que los dejara correr y que explorara el área entre ellos y Thor en busca de cualquier cosa que pudiera retrasar el convoy. Eso fue divertido. Deberíamos hacerlo más seguido. ¿Viste sus caras cuando se dieron cuenta de que les robamos? Fue incluso mejor que Ao cuando se dio cuenta de que alguien le estaba robando la comida. Rae comentó mientras buscaba señales de vida. Estúpidos yetis, estoy perdiendo a mis cerdos. Se quejó Auk, todavía sin superar la traición de la caravana de suministros, que había sido atacada de antemano. Alcanzaron el convoy en 30 minutos y caminaron a lo largo de él a cierta distancia, con los golems a un lado, Rae y Carl al otro, y Auk a la cabeza. Eso puso al tren de Thor en una burbuja de protección, pero no vieron nada en toda la tarde, y Thor acababa de devolver montones de alimento para esparcir entre los vagones para la cena cuando llegaron al borde de la ceniza. Thor, detente un momento. Comeremos y descansaremos un rato, luego nos dirigiremos a través de las cenizas esta noche. Si presionamos toda la noche, podemos hacer las filas en la mañana. No será divertido, pero será la forma más segura. Los elementales de magma brillan en la oscuridad, por lo que podremos verlos venir más fácilmente. Es posible que no veamos ninguno a esta distancia del volcán, pero siguiendo la ley del Arkin, todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. Lotus se rió entre dientes. La leyenda del Arkin el desafortunado era una historia infantil común. Según la leyenda, había sido un aspirante a aventurero, que había tenido la desfachatez de intentar ver a una diosa de la naturaleza en el baño. Lo habían atrapado, por supuesto, y a partir de ahí, sus desventuras solo empeoraron, y cada plan que intentaba elaborar fracasaba de manera cada vez más espectacular, hasta que el dragón del mundo se apiadó de él y calmó la ira de todos los que el desafortunado hombre había molestado en el camino. Luego, fiel a su nombre, Larkin el desafortunado, lo sorprendieron espiando nuevamente en los baños. Una vez que todos tuvieron comida, la atmósfera entre los carromatos mejoró drásticamente. Pero cuando supieron que Thor tenía la intención de avanzar durante la noche, con Rae para guiarlo a través de cualquier obstáculo que pudieran encontrar en la ceniza, la atmósfera era casi extática. Ya habían salido del frío glacial que marcaba el territorio de los gigantes de hielo, y por la mañana, tenían la intención de estar en las líneas de batalla humanas, donde la Iglesia del Dragón Mundial los reuniría y los llevaría a un lugar seguro. Esa noción era un poco dudosa entre los Beaskin, quienes eran menos propensos a confiar en los humanos, pero los dioses dragón eran adorados en todo el mundo, y eso fue suficiente para que los refugiados confiaran en la palabra de Tessa de que los clérigos del dragón rojo los acogerían y cuidarían de ellos. ¿De verdad vamos a viajar toda la noche, aunque estemos fuera de las tierras heladas?, preguntó uno de los refugiados humanos en voz baja, con un marcado acento. Sí. Esta zona pertenece a un dragón de magma y no estamos seguros de cómo responderán sus sirvientes a nuestra presencia, así que pasaremos por allí de noche y no nos demoraremos. Cuanto antes podamos llevarte a la seguridad de la frontera de la nación del dragón dorado, mejor, explicó Tessa. La niña sonrió. He oído hablar mucho de eso y ahora he conocido a alguien de allí. Debo decir que no sabía que los humanos pudieran ser tan fuertes. Tessa se rió. Es una bendición del dragón del mundo. Aún eres joven, así que tal vez algún día tú también tengas la oportunidad de intentarlo. Todos vemos si somos compatibles cuando tenemos 14 años. Esas fueron grandes noticias para los humanos. Ninguno de ellos tenía 14 años todavía. De hecho, la mayoría de ellos no tenían 10 años. Cualquiera que fuera lo suficientemente mayor para seguir el ritmo de la marcha forzada había sido capturado por los gigantes de hielo cuando huyeron. Bueno, eso o estaban muertos en las calles porque no pudieron ponerse a salvo lo suficientemente rápido cuando comenzó el ataque. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Tendremos la oportunidad de recibir la bendición?, preguntó uno de los niños sátiro. Tessa se encogió de hombros. La verdad es que no lo sé. Nuestro país está compuesto casi exclusivamente por humanos y no he conocido a nadie más que fuera compatible con la bendición. Pero tampoco puedo decir si te quedarás en la nación del dragón dorado o si harán los arreglos para que te unas a un orfanato de los dragones rojos en los territorios de los hombres bestia. Eso tenía sentido para ellos.
Si bien estar en un lugar seguro era 1000 veces mejor que sus vidas de ayer, había un cierto atractivo en vivir entre otros hombres bestia. Por ejemplo, no serían un grupo minoritario, no serían tratados como inferiores y podrían llegar a vivir el tipo de vida idílica de la que contaban historias los esclavos. Thor comenzó a empujarlos hacia adelante y Rae regresó a su espacio para dormir, mientras que los Spider Golems recibieron instrucciones de seguir las órdenes de Carl. Eso debería ser suficiente y, luego, cuando Auk se acostara, ella volvería a salir para guiar a Thor. No es que Auk no pudiera hacerlo. Desde el cielo podría ver mucho más, pero no había razón para que todos pasaran una noche sin dormir si no era necesario. Oh, esto ya está mejor. La ceniza aquí es suave y cálida para los pies. Me gusta este lugar. Thor anunció mientras comenzaban a moverse a través de las secuelas destruidas de la erupción volcánica. Ten cuidado si ves piedras sólidas. Muchas de las piedras volcánicas pueden ser resbaladizas. Carl le advirtió. Por supuesto, la mayoría de ellos tenían una textura muy fuerte y proporcionaban un agarre firme para los pies, pero era mejor estar seguros y no correr riesgos con carros llenos de gente. Una pendiente lateral resbaladiza podría significar un desastre para su pequeña aventura. Mientras se alejaban con dificultad en la noche, Auk estuvo atento a cualquier cosa que pudiera representar una amenaza para su grupo. Pero lo que encontró fue mucho más emocionante para el ave que cualquier elemental. Hay ardillas y ratones y pequeños monstruos en el bosque otra vez. Declaró unas horas después en la ceniza. ¿Ya? Pensé que aún estarían muy lejos de aquí. Respondió Carl. Yo también, pero puedo verlos. Creo que es una buena señal. Si los elementales odiaran a todos los monstruos, primero ahuyentarían a los pequeños, ¿no? Respondió Auk. Carl no estaba seguro de cuán acertada era esa lógica. Era más fácil asustar a los pequeños monstruos, pero en realidad no eran una prioridad, ya que no representaban un peligro para nadie ni para nada. No mucho después de eso, Rae se despertó de su siesta y salió a guiar la caravana por el camino que Auk había explorado para ellos. ¿Estás seguro de que no vas a dormir todavía, Auk? Preguntó Carl. Me quedaré despierto hasta que lleguemos al borde de la zona peligrosa. Una vez que salgamos de ahí, dormiré y tú podrás encargarte de los soldados humanos. Respondió con tranquilidad. Bueno, si no estaba cansado, Carl lo dejaría seguir explorando. Entre él y Rae, no deberían perderse mucho, si es que se perdían algo. Thor siguió avanzando hasta bien pasada la medianoche cuando se toparon con su primer obstáculo real. Los restos de un flujo de magma que, según los ojos de Rae, eran mucho más delgados de lo que parecían. Su visión térmica mostraba el intenso calor que había debajo de la superficie y, si solo hubieran estado mirando la capa superior, podrían haberla pasado por encima sin darse cuenta y, posiblemente, haberla derrumbado. ¿Hay un lugar mejor cerca? Preguntó Carl mientras la araña del baño de sangre corría por el flujo de magma en busca de un punto de cruce. Él se dirigía en la dirección opuesta, haciendo lo mismo, pero se dirigía hacia el centro del territorio, y el flujo solo se hacía más intenso. Sí. Thor, gira a la derecha y llega a la base de la colina. El flujo se ha extendido y aquí hay una costra gruesa y agradable. Eso debería ser más que suficiente para los carros. Ella ordenó. Thor ajustó el rumbo y Carl regresó a los carros. Creo que podríamos necesitarte aquí. Murmuró Rae mientras Carl estaba casi llegando al convoy. No me digas que se cayó y quemó los vagones. Carl suspiró. No, ya lo superamos. Ahora estamos un poco atascados. El terreno del otro lado, para volver al camino principal que Auk exploró, es muy irregular, con olas de piedra y las ruedas se están atascando en los surcos. Eso se soluciona fácilmente, pensó Carl mientras se acercaba a la hilera de carros errantes. Caballeros y Lady Opelia, ¿puedo traerlos aquí un momento? Necesitamos unos brazos fuertes para quitar el peso de las ruedas del carro mientras pasan por encima de las olas en la piedra. Thor está perdiendo tracción, explicó Carl. Era una noche sin luna, y no habían encendido ninguna luz, para no llamar la atención, por lo que a los ojos de todos los demás, todavía estaban avanzando y no se habían dado cuenta de que había un problema. No hay problema. Cada uno de nosotros levantará uno desde abajo, lo suficiente para que se desplacen por las crestas. ¿Hasta dónde debemos llegar? Preguntó Bob. No muy lejos. 20 metros deberían llevarnos de nuevo a la ceniza lisa. Fue un proceso lento y cuidadoso para asegurarse de que no rompieran una rueda con una carga lateral, y Tessa lanzó un hechizo de luz sobre ellos para que todos pudieran ver lo que estaban haciendo mientras trabajaban.
Luego, cuando estaban en el camino antiguo, que ahora era un punto liso en la ceniza, todos volvieron a bordo mientras Carl avanzaba con Rae para verificar nuevamente el área en busca de peligros. El progreso no fue tan grande como esperaban y empeoró cuando dejaron la ceniza a altas horas de la madrugada. La ceniza terminó antes que la nieve y el resultado fue que el clima tropical del otro lado había convertido toda la zona en un pantano de barro, por lo que Carl tuvo que despertar repetidamente a los demás para que los ayudaran a atravesarlo, ya que Thor no podía conseguir suficiente tracción en las colinas resbaladizas. Pero finalmente lograron salir del lodo y entrar en un tramo de camino duro, donde se tomaron un descanso para que Thor comiera algo y descansara mientras salía el sol. Las transmisiones de radio estaban claras ahora y las líneas del ejército estaban dentro del alcance visual de Auk, por lo que solo tardarían 4 o 5 horas más en llegar a su destino. Carl tomó una siesta de 15 minutos mientras preparaban una comida caliente adecuada para el desayuno de todos, y se despertó con el olor a carne asada y panqueques. Es un buen momento. Nos estamos preparando para servir a todos. Thor repartió comida para los sátiros, que necesitan fibra porque les da dolor de estómago. Pueden comer con nosotros y lo harán, pero no en grandes cantidades, explicó Lotus. Carl asintió con la cabeza, con los ojos vidriosos, antes de que Doug le pasara una taza de café fuerte para que su cerebro volviera a funcionar. Era justo lo que necesitaba después de haber pasado toda la noche en vela. La mayoría del equipo había dormido, aunque tuvo que despertar a algunos para ayudarlos con los momentos difíciles. Duerme un poco. Thor puede guiarnos y nosotros cuidaremos la caravana ahora que ha salido el sol. Al menos así podrás dormir unas horas mientras terminamos el viaje. El terreno se está volviendo más sólido a cada kilómetro y el ejército sabe que vamos a llegar. Han organizado que los clérigos del Dragón Rojo sean trasladados en avión a este lugar mientras tú dormías la siesta y estarán allí para hacerse cargo de los refugiados cuando lleguemos, explicó Doug mientras Carl bebía un sorbo del glorioso néctar negro de la vida y aclaraba sus pensamientos. Los sátiros felizmente le hicieron un lugar a Carl en uno de los carros, y Carl se reclinó contra el costado en la esquina, para poder ver si algo requería que se despertara. Desayunó allí antes de desmayarse, y lo que parecieron segundos después, un ligero golpecito en su hombro lo despertó. Señor, estamos a 10 minutos del campamento militar. El guerrero acaba de encontrarse con un explorador y nos están escoltando hasta allí, susurró uno de los muchachos. Gracias. Me uniré a los demás en el frente, respondió Carl en voz baja, luego se movió suavemente para no sacudir demasiado el carro al saltar. Carl revisó sus espacios y descubrió que tanto Rae como Auk ya estaban dormidos. No había más amenazas que necesitaran su atención, así que se pusieron a dormir mientras pudieron. El interior del campamento militar podía tener sus propios peligros, pero esos eran peligros humanos y los humanos podían lidiar con ellos por su cuenta. No tuvieron que recorrer todo el camino hasta el campamento, como quiso el destino. Un gran grupo de clérigos vestidos de rojo salió corriendo a recibirlos, atraídos por la presencia de Tessa a lomos de Thor. «Sacerdotisa, ¿dónde encontraste un corcel tan magnífico?», preguntó una suma sacerdotisa de mirada penetrante, que tenía cuernos de dragón sobre sus orejas y una cresta de púas en el centro de su cabeza, junto con ojos de dragón dorados ranurados. Eso era una señal segura de sangre de dragón, de mucho favor de su diosa, o más probablemente de ambas cosas. La aparición tranquilizó a los hombres bestia. Si hubieran enviado a alguien que obviamente no era humano para reunirse con ellos, entonces estas personas no serían tan malas. Es un compañero vinculado al comandante Carl, a mi izquierda, explicó. La suma sacerdotisa miró a Carl en estado de shock, lo que le hizo preguntarse si tenía algo en la cara. No se había afeitado en un tiempo y había estado durmiendo en el carro mientras conducían a través de la ceniza, por lo que probablemente parecía uno de los mineros que salían a la superficie después de un turno en ese momento. Afortunadamente, se había quitado la capa blanca cuando entraron en la ceniza, ya que hacía demasiado calor para el ambiente, por lo que al menos pudo ponerse una capa limpia. Entonces se dio cuenta de que no tenía por qué hacerlo. Podría ponerse el traje de estudiante de rango comandante cuando llegaran al campamento si tenía que ir a algún lugar cerrado. Los refugiados fueron rápidamente clasificados por edad, y Rae erigió una pared de seda de araña para hacer un vestuario para ellos, mientras que los clérigos colgaron duchas con bolsas para que pudieran limpiarse antes de cambiarse a los tradicionales puffs para visitantes que la iglesia repartió a todos. ¿Han comido?, preguntó en voz baja uno de los sacerdotes. Tessa asintió. Paramos hace unas horas para desayunar.
No creo que puedan volver a comer mucho tan pronto, pero por la tarde seguro que estarán hambrientos y exhaustos. Cal podía oír las risas mientras los refugiados se lavaban y cambiaban, no exactamente en ese orden, ya que algunos de ellos no acababan de entender la idea de ducharse. No era algo que se pudiera hacer en las tierras de los gigantes de hielo. Conseguir suficiente agua líquida para beber era una tarea ardua, por lo que no había para lavarse y, por lo general, solo usaban puñados de nieve. Después de unos minutos, estaban afuera nuevamente, con sus mismos cojines blancos, con las caras limpias y el cabello mojado, o piel, en los casos del sátiro. La suma sacerdotisa alzó un poco la voz para llamar la atención de los niños. Ya estamos. Todos se ven mucho más descansados. Hemos instalado tiendas de campaña para el día y mañana la iglesia nos enviará autobuses para llevarnos a casa. Para aquellos que no me conocieron antes, soy la matrona Millie, jefa del orfanato Acheson, no muy lejos de aquí dentro de la nación del dragón dorado, pero cerca de la frontera de la nación Beaskin. Se ha enviado un mensajero para ver si los orfanatos de allí tienen suficiente espacio para aquellos que quieren trasladarse, pero todos ustedes son más que bienvenidos a quedarse con nosotros. Si desea despedirse de los amables élites que lo trajeron de regreso, puede hacerlo ahora, antes de que comencemos su procesamiento. Hubo muchas despedidas entre lágrimas de niños que conocían a los élites desde hacía menos de un día y ni siquiera sabían el nombre de todos. Pero nadie los apuraba. Habían pasado por bastante y la iglesia quería que se sintieran seguros en su transición. La cariñosa despedida significó que ahora estaban todos sucios otra vez, pero a las sacerdotisas no les importó mucho. Incluso Thor no se perdió el cariño, y de hecho podría haber sido el más popular, ya que había llevado su convoy hasta allí. Eso era lo que Lightning Cerro había estado esperando, y una vez que los niños fueron llevados, desapareció de nuevo en el espacio de Carl, dejando el convoy de carros vacíos al costado del camino. Élites, por favor vengan con nosotros. Los generales quieren hablar con ustedes sobre lo que sucedió dentro del territorio de los gigantes de hielo, les informó un oficial con la insignia de teniente en forma de lingote de oro. Cal señaló las bolsas de la ducha. Danos unos minutos para refrescarnos y estaremos contigo. Al igual que los niños, cruzamos la ceniza anoche y no estamos en condiciones de reunirnos con los altos mandos. El hombre parecía que iba a argumentar que tenía órdenes de traerlos inmediatamente, pero algo en la expresión de sus rostros le dijo que la discreción era la mejor parte del valor, y simplemente asintió. Rae había hecho 2 cuartos para que los niños se ducharan, que ahora estaban divididos en duchas para hombres y mujeres. Fue una ducha corta, ya que las bolsas no eran grandes, pero la cantidad de ceniza y suciedad que se lavó fue increíble. Una vez que estuvo seguro de que ya no había rastros de barro de ceniza en su cara y la suciedad había desaparecido de su cabello y barba, Cal se puso su traje y Doug se cambió a un conjunto formal de túnicas de sumo sacerdote, mientras que los demás simplemente se equiparon nuevamente con su armadura, dejándola fresca y limpia, aunque todavía dañada por el combate. Vuelve a ponerte la armadura. No saben cómo lidiar con los élites de combate. Te presionarán más si te ven como una persona que usa traje, susurró Bob mientras se ponía de nuevo su propia armadura. Cal se rió entre dientes mientras se cambiaba de nuevo la armadura y enjuagaba cuidadosamente su mochila para no volver a ensuciarse todo el cuerpo con ceniza. Muy bien. ¿Qué tan molesto crees que será esto en una escala del 1 al 10? Le preguntó Carl a Doug, quien tenía más experiencia con figuras de autoridad. Yo diría que un sólido 8. Querrán mucha información, ya que hemos estado detrás de las líneas durante tanto tiempo. Pero no presionarán demasiado porque, honestamente, ustedes dos lucen un poco aterradores en este momento. Doug se rió, luego creó un cigarrillo de hierbas que se llevó a los labios y luego le hizo un gesto a Carl para que lo encendiera. Cal se rió y usó cuerpo en llamas para encenderlo, antes de guiarlos a esperar a las damas, que tenían el cabello más largo con el que lidiar. Cal tuvo que lavarse el cabello 3 veces antes de que la ceniza dejara de salir, por lo que sabía que no sería un proceso rápido para que estuvieran limpios nuevamente. Como era de esperar, pasaron otros 10 minutos antes de que las mujeres estuvieran listas para enfrentarse al mundo de nuevo, recién lavadas y con el pelo ligeramente trenzado para que no se les volviera loco al secarse. Sus mochilas de viaje no estaban precisamente cargadas con los mejores productos para el cabello, por lo que el frizz era algo habitual para las élites aventureras, pero después del esfuerzo por deshacerse de las cenizas, era peor de lo habitual. Muy bien, ya están todos. Dirija el camino, teniente, anunció Bob una vez que el grupo volvió a reunirse.
Cal decidió dejar que Bob tomara la iniciativa en este caso, ya que tenía toda la experiencia de su lado al tratar con líderes militares. Estaba allí todo el tiempo, prefiriendo estar en una misión a estar en cualquier otro lugar, por lo que estaba constantemente en contacto con el liderazgo militar y sabía más sobre dónde encajaba su papel como élite en el marco social. Cal aún no tenía suficiente experiencia con eso. Aunque sin duda era uno de los élites más poderosos ahora, y todos le otorgaban el respeto que un comandante merecía cuando tenía la insignia en el pecho, había mucho que decir sobre saber qué tan fuerte podía presionar antes de que alguien lo contraatacara. Pero lo único que no habían oído era la palabra generales, no generales. Cuando entraron en el edificio de mando, que solía ser el edificio del consejo de la pequeña ciudad que había sido requisado como campamento militar cuando las líneas se retiraron del volcán, encontraron a 4 hombres con uniformes muy condecorados esperándolos. Por el cambio en la expresión de Bob, Cal supo que esto podría significar problemas. Así que miró a los oficiales más de cerca para ver si podía adivinar cuál sería el problema. No todos los generales eran élites, la mayoría de ellos eran demasiado viejos para eso y comandaban en base a su experiencia. Pero estos 4 eran todos élites y, sorprendentemente, uno también era un élite de rango real. Esa debe ser la causa del cambio de expresión de Bob. En una sala llena de comandantes, el rango militar no importaba mucho para los mercenarios como Bob. Pero incluso para los civiles de élite, el general de rango real todavía tenía autoridad sobre ellos debido a su nivel de poder. No era el tipo de poder que tenía un general sobre sus tropas, pero sí el suficiente para poder cambiar fácilmente sus órdenes de despliegue y nadie lo cuestionaría. Bob se detuvo en medio de la sala, con Carl y Doug a cada lado. Generales, es un placer verlos a todos nuevamente, aunque debo decir que me sorprende verlos a todos en el mismo lugar, comenzó. Los generales se rieron de su comentario mientras miraban al trío de comandantes. El general de rango real respondió con una expresión seria y una voz grave. Sí, ver a 3 comandantes en el mismo lugar es algo inusual, ¿no? Pero dejemos de lado las bromas. ¿Qué pasó con los gigantes de hielo? Los refuerzos se han detenido. Nuestros exploradores nos dicen que la ciudad parece haber sido destruida y ustedes eran el único equipo de avanzada en toda la región. Bob se encogió de hombros. Me gustaría poder atribuirnos todo el mérito, pero solo somos parcialmente responsables. Estábamos matando a los refuerzos lo más rápido que podíamos, pero ellos estaban usando un hechizo de clonación de tipo chamánico para crear más cada día. Fueron los sirvientes del dragón de magma los que atacaron la ciudad y presumiblemente destruyeron el hechizo, o algunos de sus componentes, y obligaron a los gigantes de hielo a abandonar la ciudad. La influencia del dragón de magma se está extendiendo hacia el interior, y pronto toda esa región será descongelada. Hay unas aguas termales volcánicas a menos de 1 kilómetro de la ciudad y, por lo que sabemos, su intensidad está aumentando. Eso por sí solo evitará que los gigantes de hielo regresen a la región a menos que su magia pueda superar lo que sea que haya hecho el dragón. Los generales asintieron mientras sus asistentes tomaban notas. A lo largo de toda la frontera se han producido acontecimientos similares. Por alguna razón, parece que la mayoría de los hechizos de invocación se colocaron sobre los ancianos dragón atrapados, y ahora que están libres, los gigantes de hielo están en serios problemas. Lo que necesitamos saber es en qué problemas se encuentran. Los gigantes de las colinas y las montañas nos están causando suficientes problemas en las otras secciones de la frontera como para que no podamos prescindir de personal para que se quede aquí sentado si no nos atacan, insistió el general. ¿Ha empezado a retirarse la nieve recién caída?, preguntó Bob. Los generales asintieron. De hecho, no solo ha comenzado a retroceder, sino que el clima natural casi ha vuelto a la antigua frontera, excepto en la región alrededor del volcán, donde la nieve ha retrocedido aún más. Antes de la guerra, ese volcán estaba dentro de la frontera de los gigantes de hielo, y ahora todo hasta 30 kilómetros hacia el interior se ha derretido. Entonces, ¿qué queda de las líneas de batalla? Aquí no había nada, de haberlo habido, ¿lo habríamos pasado de largo en nuestro camino?, preguntó Bob directamente. Esta parte de la línea sigue en pie solo para protegerse contra la invasión del dragón de magma. El siguiente paso también está completamente desprotegido por los gigantes de hielo, ya que nuestros soldados terminaron un avance hasta mañana y eliminaron toda resistencia. Los siguientes 2 pasos aún están en combate, pero al norte de ese todo ha sido abandonado por los gigantes de hielo, y nadie sabe si están terminando la batalla o retirándose para una ofensiva más grande. Bob asintió con la cabeza en señal de comprensión.
Bueno, no podemos decirte mucho sobre eso. Pero sí podemos decirte que es poco probable que esta sección de la línea vea a los gigantes de hielo en un futuro cercano. Ya perdieron una ciudad importante ante los elementales de magma. Sin embargo, no parece que los aliados del dragón sean hostiles en esta dirección. No vimos evidencia de intentos de expansión en nuestra dirección, solo hacia la ciudad, donde se encontraba el núcleo de la fuerza de los gigantes de hielo. Una vez que se ganó la batalla, las fuerzas del dragón de magma se retiraron y no intentaron ocupar la ciudad. No quedaban combatientes cuando entramos, solo una fuerza simbólica de guardias de los gigantes de hielo fuera de la ciudad, que quedó cuando el resto de los ocupantes huyeron. Los generales sacaron un mapa enrollado, que un asistente colocó sobre una mesa plegable, junto con una serie de piedras azules. Estos son los centros de población conocidos de los gigantes de hielo. Las piedras rojas son el número de gigantes de hielo que se ha informado que han muerto durante este conflicto, explicó el general. Las piedras rojas todavía estaban siendo colocadas, pero ya superaban ampliamente en número a las piedras azules, y había una concentración de ellas justo donde Carl y los demás habían estado luchando. Puede que a Carl no le gustara mucho la clase de matemáticas, pero era bastante obvio que la población conocida de gigantes de hielo era aproximadamente un tercio de la cantidad de gigantes de hielo que habían muerto en sus líneas de batalla desde que comenzó el conflicto. ¿Han convocado a 3 veces su población para enviarla a la guerra?, preguntó Doug, sorprendido por la magnitud de la devastación. No todos son invocados, pero casi todos son así, sí. Por eso es tan imperativo que averigüemos qué pasó con los materiales del ritual de invocación. No rumores ni conjeturas, necesitamos pruebas sólidas de cómo lo están haciendo y de cualquier lugar en el que se haya detenido por la fuerza. El problema es que muchos de los lugares sospechosos han sido escenario de desastres naturales en las últimas semanas, y ahora no tenemos tropas para buscarlos todos, asintió el general. Doug soltó una risa triste mientras daba una larga calada a su cigarrillo. Sospecho que en tu próxima frase hay un sin embargo. El rostro del general se elevó en una leve sonrisa mientras observaba al despreocupado sumo sacerdote convertirse en un sumo sacerdote en medio de su reunión. Tienes toda la razón. Tenemos una misión oficial para todos ustedes. Tenemos una ubicación para que la exploren. Esta ubicación anteriormente generó grandes movimientos de tropas, pero de repente se detuvo sin ningún signo visible de ataque. El lugar está dentro de las fronteras enemigas, y se sospecha que el complejo está actualmente ocupado por un gigante de hielo de rango real y su séquito, respondió el general. Entonces, ¿es una trampa? Sabemos que es una trampa, y de todas formas ¿quieres que la activemos, para tener la oportunidad de matar a un gigante de hielo de rango real? Preguntó Doug con un vago movimiento de su mano. Habrá una compensación adecuada, asintió el general, y su voz ronca hizo que la promesa sonara más como una amenaza o como una promesa de restitución para las familias en duelo. Uno de los otros generales, un joven corpulento con una cara llena de manchas que hablaba de años de alcoholismo, les sonrió mientras se unía a la conversación. No es opcional. Carl puso los ojos en blanco ante el presumido general. Bueno, todavía no tengo una cabeza de rango real como trofeo para mi dormitorio. Supongo que un gigante de hielo tendrá que servir. Un poco grande para la vitrina, pero así es la vida, respondió mientras todos los demás hacían una pausa, sin morder el anzuelo mientras el general intentaba incitarlos a hacer algo que le daría una excusa para poner una marca negra en sus registros. El general Orlan, el general de rango real con la voz áspera, que Carl sospechaba que podría deberse a una lesión previa en la garganta que estaba oculta debajo de su cuello y corbata, le dirigió una sonrisa cómplice. Como siempre, cuando los élites con títulos burocráticos se encontraban con los élites mercenarios, se había convertido en una competencia de medición de penes. El general, curtido en la batalla, sabía muy bien que su engreído homólogo ni siquiera podía seguir el ritmo de su grupo, y probablemente nunca había matado a un monstruo de su mismo rango o superior en su vida. Entonces, la forma más fácil para Carl de sacarlo de quicio era tratar la muerte de un enemigo de rango real como una caza de trofeos más. Y estaba funcionando. Si es un asunto tan trivial, entonces espero escuchar noticias positivas de su éxito muy pronto, respondió el hombre corpulento. Las cosas buenas llevan tiempo, general. Como una comida bien cocinada, hay que tener paciencia hasta que todo esté en su punto. Supongo que está familiarizado con esa particular anticipación, asintió Carl. El general Orland los miró fijamente a ambos y levantó la voz por primera vez. Basta. Ambos dejen de hacerlo o llévenlo afuera para realizar una prueba de combate.
La misión ha sido exigida por el gobierno central y aprobada como necesaria por la Oficina de Desarrollo de Élite y el Ejército. Su equipo combinado ha sido ofrecido voluntariamente por sorteo regional, así que les proporcionaré la información que tenemos sobre la situación. Insistió. Entonces dijo las palabras prueba de combate, el corpulento general giró la cabeza, ya no tenía ganas de luchar, por lo que Caro se concentró en la tarea en cuestión. ¿Es picante, no? El general sentado en el extremo derecho le susurró a Doug mientras el general Orland comenzaba a describir la situación alrededor de la caverna donde se sospechaba que se escondía el gigante de rango real. Solía ser muy humilde y educado. Creo que lo heredó de sus bestias unidas. Tiene una araña del baño de sangre con él, y si fuera por ella, ya habría alguien gritando por un médico, susurró Doug. Cal podía oírlo claramente, al igual que el general Orland, pero los demás eran magos y carecían de sentidos sobrehumanos. El silencioso general asintió sin cambiar su expresión. En un espacio reducido, ni siquiera el general Orland sería lo suficientemente rápido como para evitar que una bestia de rango comandante como esa ejecutara al menos el primer ataque. ¿Para qué necesitarían un médico? Me comería su cara sin siquiera tener que tenderle una emboscada. Ray se rió entre dientes divertida. Cal ignoró sus burlas para centrarse en los informes de inteligencia y descubrió que, si bien el lugar indicado estaba a una distancia considerable de la frontera, no había fuerzas importantes ni ciudades entre ellos y el sitio. Al menos esa parte había sido bien calculada. La amenaza dentro del complejo de cavernas bajo las ruinas era desconocida, pero se pensaba que eran al menos 10 gigantes de rango comandante, además de su líder de rango real. Eso normalmente sería suficiente para eliminar a cualquier equipo que los humanos pudieran enviar para intentar destruir el ritual de invocación, pero no había garantía de que no hubieran salvado también a un último grupo de gigantes invocados bajo tierra. Los informes decían que ya no debería estar activo, ya que no se habían enviado tropas desde el incidente del volcán, pero eso no era una garantía. ¿Cuánto tiempo necesitas para prepararte?, preguntó el general Orland una vez finalizada su sesión informativa. Bob miró a Carl y se encogió de hombros sutilmente. Ya tenían la intención de regresar al campo de batalla, pero podían decirle al general que necesitaban unos días o algunos suministros especiales antes de regresar si Carl quería demorarse un poco. Solo una rápida reposición de nuestros productos de higiene y otros suministros y deberíamos estar listos. Habían estado en el campo mucho más tiempo de lo habitual y era normal llevar solo una pequeña cantidad de jabón y champú sin aroma. Pero, como el pueblo de los enanos era cálido, podían lavarse con regularidad, así que se les estaba acabando y no habían estado sucios hasta que cruzaron las llanuras de ceniza para llegar aquí, a las líneas del frente. La tienda de suministros está repleta de todo lo que pueda necesitar. ¿Se marchará en los próximos días?, preguntó el general Orland. Cal miró a Bob, y el rostro del élite mayor adoptó una sonrisa engañosamente inocente. Me temo que tenemos mucho que hacer, general. Una vez que nos hayamos reabastecido, partiremos de nuevo dentro de una hora. Si pudiera asegurarse de que uno de los carros en los que llegaron nuestro equipo y los refugiados todavía esté disponible, se lo agradeceríamos. El general, con sobrepeso, miró al equipo con creciente desconfianza. Tenía que haber una razón por la que se apresuraban a regresar a la batalla después de haber regresado a la civilización hacía poco tiempo. Pero lo que no comprendía era que estaban más cómodos en su campamento oculto que en la pequeña ciudad que el ejército había tomado como base. El general Orland hizo un gesto con la mano en dirección a la puerta. En ese caso, no dejes que te retengamos. Es un largo camino de regreso a la frontera y no querrás quedarte atrapado entre las cenizas durante la noche. Una vez que estuvieron lejos del edificio de comando, Tori suspiró y se giró para mirarlo fijamente. ¿Somos los únicos élites en todo el frente? Si ya hubieran desarrollado un plan tan detallado, con rutas y números estimados, podrían haber enviado a alguien hace una semana, murmuró. Probablemente lo habían hecho, y no había funcionado para el último grupo, por eso tenían un plan tan detallado esta vez, pero nadie quería decirlo en voz alta. Bueno, al menos tendremos de nuevo bastante jabón y champú. Espero que nadie se haya tomado el tiempo de afeitarse porque estamos a punto de volver al corazón del frío, se rió Doug. Opelia tomó el humo casi agotado de su mano y lo terminó con una larga calada. En este momento, no estoy segura de si mis piernas son más peludas en esta forma o como hombre oso, bromeó. Los soldados que pasaban por allí se quedaron atónitos cuando oyeron eso del berserker musculoso, que no esperaban que fuera un cambiaformas.
El sargento de suministros miró al grupo con la misma sorpresa mientras se acercaban. Hacía tiempo que nadie entraba ni salía de la base, solo estaban manteniendo su posición cerca de la ceniza, por lo que ver caras nuevas fue algo inesperado para él. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó mientras Carl guiaba al grupo hacia adentro. Básicamente, suministros de higiene para todos. Luego, una nueva herramienta multiusos para mí y lo que necesiten los demás, respondió Carl y luego se movió para que el hombre pudiera escanear la insignia de rango de comandante que había prendido en el tabardo de su armadura. Entendido. Equipo combinado con 10 miembros en total, en una misión militar oficial. Eso lo hace más fácil, tomaré los kits mientras el cabo toma el resto de las órdenes. El sargento desapareció en la trastienda antes de que el cabo de turno pudiera dejar su libro y darse cuenta de que acababa de ser ofrecido como voluntario para tomar las órdenes de 10 élites que necesitaban suministros. Todos habían roto o desgastado algo durante el viaje, y esta era su última oportunidad de arreglarlo antes de regresar al frío. Además, como era una misión militar, siempre que el artículo que solicitaran fuera de uso militar regular, podían tenerlo. Para los clérigos, eso era un botín extra. Podían reemplazar cualquier herramienta o utensilio desgastado y nadie haría preguntas. El ejército tenía algunas cosas buenas que el clero siempre quiso tener, livianas y hechas para durar, pero más caras que las que la iglesia les proporcionaba a los clérigos. Tengo una lista, anunció Lotus con una sonrisa, pasando por encima de la lista de objetos dañados y desgastados que ella y Tessa habían estado guardando desde que comenzó la guerra. Si el ejército se lo ofrecía, la sacerdotisa no estaba dispuesta a contenerse. Una vez que se reabastecieron y guardaron todo con cuidado en el lugar asignado en sus mochilas, el grupo regresó al borde del campamento donde habían dejado los carros. Los soldados parecieron sorprendidos al verlos regresar solo unas horas después de haber llegado, pero los que habían estado allí más tiempo comprendieron que probablemente el grupo solo estaba huyendo de algo molesto. El plan era enganchar los 2 golems de piedra de Dana al carro líder para que arrastraran al grupo mientras dejaban atrás a los demás. Eso haría que el viaje de regreso fuera mucho más fácil para todos y más rápido, ya que el trote cómodo del gigante era un ritmo de carrera para los magos y clérigos. Además, con un solo carro y un camino a seguir, podrían evitar los peores retrasos que los habían retrasado durante el viaje de ida, y los golems incluso podrían conseguir suficiente tracción en las colinas fangosas para subir sin ayuda esta vez, cuando los pies más grandes de Thor habían tenido dificultades. Solo tomó unos minutos conectarlos, y estaban en camino de regreso a la ceniza, con la intención de pasar la noche en la aldea enana para descansar bien y terminar de refinar el plan para atacar la caverna. Obviamente, el ejército pensó que podían entrar allí y aniquilarlos con suficiente potencia de fuego, pero ese era el último recurso. Cualquier otro plan que no fuera entrar en la cueva probablemente sería mejor. Esperaron hasta que el pueblo estuvo fuera de la vista tras las colinas antes de que alguien dijera algo, pero no tenían prisa por empezar a hacer planes cuando ni siquiera habían visto el área alrededor del objetivo. Finalmente, Tou rompió el silencio. Tu grupo ha sido seleccionado al azar entre los de la región, se burló del rechoncho general. Como si no fuéramos los únicos en la zona. Los demás se rieron y el sacerdote de la naturaleza sacó otro cigarrillo para que Carol lo encendiera. Era el máximo que alguien le había visto fumar en el trabajo y era una señal inequívoca de que estaba estresado, pero no quería decir nada al respecto. Lotus sonrió mientras se unía a la perorata. Bueno, tendremos todo el derecho de alardear cuando regresemos a casa. Imagínense lo celosos que estarán todos esos clérigos de batalla y guardias vestidos de blanco cuando descubran que fueron un par de clérigos del dragón verde los que consiguieron la primera muerte en equipo de rango real de la guerra. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que las líneas principales hayan logrado conseguir uno todavía, por lo que podría ser el primero. Touk se rió. ¿No sería genial? Si descubrimos que tenemos el primero de la guerra, yo diría que consigamos otro, solo por diversión. Chaos sabía que probablemente no sería tan fácil, pero si podían conseguir no solo el primero, sino los 2 primeros de la guerra en este frente, entonces seguramente estarían a la altura de cualquier nivel de expectativa cuando regresaran a casa. Pero lo más inminente fue que Carl notó que todos en el grupo se estaban volviendo mucho más poderosos que cuando comenzaron las batallas. Oficialmente, la práctica ayudaba a la tasa de crecimiento, pero se suponía que tenía más que ver con la rapidez con la que avanzaba el individuo, a menos que usara algún tipo de ayuda mágica. No parecía ser el caso de su grupo. Si Carl tuviera que arriesgarse a adivinar, otro mes más así y no habría solo 3 comandantes en el grupo.
Los golems ya eran notablemente más impresionantes de lo que habían sido al comienzo de la guerra, pero Carl no tenía un estándar con el que juzgarlos, por lo que realmente no podía decir qué tan avanzados estaban en el rango ascendido. Los juzgaría contra los Spider Golems como un estándar de rango comandante, pero Rae los había avanzado al rango real, y eran varias veces más poderosos de lo que habían sido, por lo que eso en realidad todavía no ayudaba. Ni siquiera podía guiarse por la facilidad con la que mataban a los gigantes de hielo, ya que tenían tanta práctica ahora que todos sabían dónde estaban sus áreas vulnerables y podían apuntarles con un mínimo pensamiento. Pero mientras pensaba en los niveles de poder, Carl tuvo una buena idea. Dado que iban a mantener a los golems activos la mayor parte del tiempo después de que abandonaran la seguridad de la aldea, deberían darles algunas de las armas de los gigantes de hielo que estaban encantadas para cortar como las armas de rango de comandante adecuadas. Eso les daría un impulso adicional en poder de combate, en lugar de la única espada que venía con el beneficio construcciones duraderas. Tendrían que llevar consigo armas de repuesto de tamaño gigante para dárselas a los golems y devolverlas cada vez que los golems fueran invocados, pero aumentaría la velocidad con la que podrían eliminar a los grupos más débiles, donde los golems rara vez sufrían daños graves. Ahora tenían su carro de botín, así que bien podían hacer buen uso de él. Todos descansaron mientras los golems caminaban con paso firme por el barro cerca de los páramos de ceniza, haciendo todo lo posible para evitar resbalar en las pendientes fangosas. Pero parecía que la lógica detrás del uso de golems en lugar de Thor era correcta. Los pies de Thor evitaban que se hundiera tanto en el barro, pero también reducían su tracción. Los golems los arrastraban suavemente por el camino que había seguido la caravana para llegar a las líneas la noche anterior, y con el sol alto, pudieron evitar algunas de las peores zonas, donde ahora podían ver que el barro era peor que a unas pocas docenas de metros de distancia. Eso les permitió llegar a la ceniza a tiempo, donde su velocidad mejoró, y cuando oscureció, casi habían regresado a la aldea enana. Los últimos kilómetros fueron un poco más difíciles, ya que se alejaban lo suficiente del volcán como para que los árboles sobrevivieran, pero lograron llevar el carro a 100 metros de la entrada del túnel. Dejaron a los golems para vigilar el carro y todos regresaron a la aldea enana. No nos vamos a ir al amanecer ni nada descabellado, ¿verdad? Porque por más agradable que sea no caminar, ¿ese carro no es blando?, preguntó Tori. Carl y Bob se miraron y se encogieron de hombros. No veo motivos para apresurarnos tanto. Deberíamos salir antes del mediodía, pero es menos de un día de viaje y no queremos acercarnos demasiado al final del día, Carl sugirió. Bob asintió. Muy bien, entonces revisaremos todo nuestro equipo por la mañana después del desayuno y luego partiremos. Nos permitirá estar en el lugar lo suficientemente temprano para verificar la situación de exploración y luego podremos hacer un plan adecuado en función de lo que realmente hay allí. ¿Qué estás pensando? ¿Eliminar a los exploradores y ver si podemos atraer a lo que realmente está allí en lugar de entrar en la cueva nosotros mismos? Preguntó Tessa. Bob asintió. Esa parece la mejor opción. Somos 10 y pelear en una cueva es una mierda. Nunca querrás pelear en una cueva si hay otra opción. Al aire libre, podemos hacer un uso adecuado de las tácticas. En la cueva, estamos limitados por el espacio con el que contamos y, aunque sea lo suficientemente grande como para que pase un gigante, es poco probable que nos deje espacio para flanquearlos o incluso para hacer una formación defensiva adecuada. Carl frunció el ceño. Los monstruos generalmente se vuelven más inteligentes a medida que crecen en rangos, por lo que los gigantes de hielo de rango real podrían no caer en trucos simples como atraerlos de a pocos a la vez matando a miembros de la patrulla. Bob se pasó una mano por el pelo y suspiró. Esa es ciertamente una posibilidad. Podrían enviar todo lo que tienen en el momento en que nos detecten, y eso será un gran problema. Pelea desagradable. Entonces, antes de comenzar, tendremos que hacer algunos preparativos. Dependiendo del terreno, podríamos hacer que los dos Greenies hagan un campo de vid. Para frenar su avance. Hizo un gesto hacia los dos clérigos vestidos de verde, quienes sonrieron ante la oportunidad de demostrar que también podrían hacer magia ofensiva. Pero no lo sabremos hasta que lleguemos allí. A la mañana siguiente, todos tomaron una ducha tranquilamente, cortesía del uso gratuito de la magia del clérigo, y luego revisaron todo su equipo después del desayuno mientras se preparaban mentalmente para el día. Out fue enviado a explorar y no había encontrado nada en los primeros 20 kilómetros, por lo que el comienzo de su viaje debería ser tranquilo. No perdieron el tiempo en enganchar a Thor al carro para que los golems pudieran luchar libremente mientras él protegía a los lanzadores en su carro.
Estaba conectado con una seda de araña relativamente débil, lo suficientemente fuerte como para que no se rompiera durante el uso, pero lo suficientemente débil como para que Tessa pudiera cortarla fácilmente con un movimiento de su lanza si Thor necesitaba liberarse durante la batalla. De esta manera, él era el único que caminaba y todos los demás podían descansar en caso de emergencia. Era el método más eficiente que se les había ocurrido hasta el momento y Thor estaba encantado con su nuevo juguete. ¿Qué tan lejos está este escondite para los gigantes de hielo? Preguntó finalmente Aug después del almuerzo. No había visto nada vivo en toda la mañana, solo nieve, nieve y más nieve. Además, la temperatura bajaba aún más con cada hora que viajaba y eso lo ponía de un humor terrible. Desde la ubicación en el mapa, a unos 100 kilómetros de la ceniza. Así que, más o menos lo mismo que desde las líneas hasta la aldea de los enanos. Cuando veas que se juntan dos ríos, ahí estará la cueva. Respondió Carl. Cuando terminemos, quemaré todo este país hasta los cimientos solo para calentarlo nuevamente. Thor avanzaba con dificultad, mirando periódicamente hacia atrás para ver si los demás se divertían tanto como él. No había nada que lo molestara hoy, solo tenía que tirar de su carro y nadie intentaba apresurarlo. Solo una hora antes del anochecer, Auk envió un informe que, por primera vez ese día, no trataba sobre la ruta más fácil para el carro. Hay cuerpos humanos por aquí, y están con armaduras. Podrían tener algo importante encima. Informó. ¿Estamos cerca de la cueva? ¿Qué distancia hay hasta el lugar donde se juntan los ríos? Respondió Carl, solo para estar seguro. 30 kilómetros más. Sus cálculos son una porquería. Pero puedo verlo y puedo ver a los gigantes a lo lejos. Esta ubicación estaba demasiado lejos para que los humanos estuvieran dentro de la nación de los gigantes de hielo. Si llevaban armadura, no eran prisioneros de los gigantes de hielo, por lo que debían ser otro equipo de exploración que había sido enviado allí. Aunque encontró cuerpos más adelante. Están con armadura, por lo que existe la posibilidad de que se trate de otro equipo de élite, informó Carl. 20 en total. 3 con túnicas blancas, 2 con túnicas rojas, el resto no son clérigos. Corrigió Auk. Sí, casi estoy seguro de que eran un equipo de élite. Auk dice que hay 5 clérigos, incluidos 2 clérigos de guerra, entre los 20 cuerpos, agregó Carl. Todos hicieron muecas al oír la noticia, pero él tenía razón, podrían tener información importante. Como mínimo, podrían cargarlos en el carro en el camino de regreso para que no los dejaran allí para que los gigantes de hielo o los monstruos los devoraran. Eso parecía lo mínimo que podían hacer por ellos una vez que se hubiera hecho frente a la amenaza. ¿Hay alguna señal de lo que los atacó? ¿Podría llevarnos a un segundo grupo de gigantes? Preguntó Carl a Auk. Nada. Ha estado nevando ahí abajo y las huellas han desaparecido. Thor los condujo hacia el lugar del ataque, mientras Auk volaba en círculos en el cielo, esperando cualquier señal de que los gigantes de hielo todavía estaban cerca. No debían estar muy lejos de donde se suponía que debían encontrar esa cueva, pero él aún no la había visto. Todo lo que había allí era nieve profunda, lo suficientemente profunda como para que Thor evitara pasar por las colinas, ya que arrastraría la parte inferior del carro y dificultaría su arrastre. Thor se detuvo junto a los cuerpos y Carl bajó del carro con Bob y Harry. Revisarían los cuerpos mientras los demás esperaban de guardia. Sin señales de lo que atacó al grupo, no había forma de saber si este era en realidad un camino transitado con frecuencia, donde los gigantes de hielo podrían cruzarse con ellos mientras buscaban. No es que no confiaran en la capacidad de exploración de Auk, pero solo podía estar en un lugar a la vez. Cao se abrió paso entre los cuerpos de guerreros y magos, todos los cuales mostraban signos de haber perdido una pelea contra los gigantes de hielo. Había miembros faltantes, daños masivos por aplastamiento de garrotes y una carnicería general. Cao sintió que se le revolvía el estómago ante esa escena, y trató de olvidar el hecho de que todos ellos eran élites ascendidos y de rango comandante hacía solo unos días como máximo. Había estado en batalla por un tiempo relativamente largo, pero no así, no con estas bajas masivas. Era horrible pensar que un grupo entero pudiera ser aniquilado de esa manera. Había 20 cadáveres, por lo que lo más probable es que ninguno de ellos hubiera logrado escapar para avisar al ejército sobre la situación o amenaza que se les presentaba. Cao estaba a punto de volver al carro cuando notó una leve bocanada de aire cálido que emanaba de uno de los cuerpos. Alguien seguía con vida, pero no por mucho. Silbó, atrayendo la atención de los demás, e hizo un gesto de saludo hacia el cuerpo sin piernas que Tessa inmediatamente adivinó que significaba curación.
Un resplandor dorado rodeó al clérigo un instante antes de que la sanación de área de Lotus rodeara toda el área. Pero solo un cuerpo brilló con luz curativa, era demasiado tarde para los demás. Una vez que el sobreviviente tuvo algo de tiempo para sanar, Cal se arrodilló junto al cuerpo y le quitó un poco de nieve de la cara al hombre. «¿Sumo sacerdote George? ¿Qué demonios estás haciendo aquí?», preguntó Carl en voz baja. El cuerpo del hombre no se movió en absoluto, pero aún brillaba con luz curativa, reparando el daño causado. Los ojos de George se abrieron débilmente y murmuró una palabra en silencio. «Trampa». Cal se puso de pie y sacó su espada, rodeándose con una capa de cuerpo flamígero además del rayo refrescante que siempre mantenía activo. Eso pareció activar la trampa y, de todos lados, los gigantes de hielo surgieron del suelo y cubrieron el área con rocas y nieve. Estaban rodeados y los cuerpos eran un cebo para cualquier grupo humano que viniera después. Los guerreros y los golems de piedra rodearon el carro mientras Tessa liberaba a Thor. Los gigantes de hielo dudaron, pero no como si tuvieran miedo, sino como si estuvieran esperando algo. La ladera de una colina se derrumbó y una enorme gigante de hielo hembra salió del escondite previamente enterrado. «Miren lo que he pillado. Humanos estúpidos y sentimentales». Hablaba con un marcado acento, con una voz resonante que de alguna manera la hacía sentir más grande de lo que era. Y no era pequeña. Superaba en altura a los gigantes de hielo de rango comandante por una cabeza entera, y Carl apenas le llegaba a la altura de la pantorrilla, su cabeza ni siquiera le llegaba a la cintura. Carl vio con el rabillo del ojo que Boba sentía. Detendrían la emboscada mientras Carl se ocupaba del líder. «Rae, cuida el carro. Thor se pondrá triste si lo rompen», instruyó Carl. «Bueno, no tiene sentido esperar, vayamos a ello», gritó Carl al gigante de hielo de rango real. Rae apareció en el carro y llamó a sus golems araña para emboscar las líneas de gigantes de hielo mientras Carl saltaba hacia adelante con la espada de 2 manos en llamas en sus manos. «Pequeño humano, disfrutaré comiéndote». La líder se rió mientras se movía con asombrosa velocidad y bloqueaba el ataque de Carl. La escarcha y el fuego chocaron cuando la magia de sus espadas se encontró, enviando a Carl a deslizarse hacia atrás mientras perdía la prueba de fuerza. Usando triturar en capas con cuerpo llameante, Carl lanzó 3 arcos rápidos hacia el líder gigante. Un giro de su espada bloqueó 2, mientras que uno le hizo un corte en el costado. La sangre azul goteaba por su torso mientras el gigante rugía de rabia y el cerco se cerraba sobre el grupo, pisoteando los cuerpos del desafortunado grupo que había llegado antes que ellos. La magia de hielo se acumulaba a su alrededor y luego se desvanecía cuando Remy usó Blizzard para contrarrestar la habilidad idéntica del líder. Ella no era tan fuerte, pero la gigante de rango real no podía concentrarse en la habilidad con Carl atacándola, y la nieve era simplemente cegadora, reduciendo la visibilidad a menos de 10 metros, lo que dificultaba incluso ver su cabeza cuando se retiraba entre enfrentamientos, pero no dañaba sus barreras. Si ella hubiera sido más grande y más rápida que los demás, esta pelea podría no haber sido tan mala, pero ella era rápida, e incluso con los brazaletes de agilidad puestos, Carl estaba luchando por mantener el ritmo. Con cada ataque, Carl se veía obligado a alejarse más del grupo, aislado de cualquier posibilidad de refuerzo, pero la ventisca se estaba desvaneciendo mientras el líder sentía que su maná se usaría mejor en el combate que en la distracción, ahora que estaban a 50 metros de la batalla principal, y bien fuera del cerco. Carl bajó su espada, deteniendo un ataque que venía hacia sus piernas, pero no pudo reaccionar lo suficientemente rápido ante la mano izquierda, por lo que ella sacó su espada y le dio un puñetazo directo en el pecho. Sus barreras resistieron, pero él estaba rodando en la nieve y la espada venía hacia él otra vez, mientras que él no tenía el equilibrio para apartarla. Remy intervino, golpeando al gigante con cadena de relámpagos y haciendo que su brazo se contrajera, enviando el ataque hacia afuera mientras Carl rodaba hasta sus pies. Su expresión era de sorpresa, no esperaba el ataque de lo que ella pensó que era un oponente derrotado. Carl le envió una ráfaga de ataques Ren, recubiertos con Flaming Body al igual que Auk. No había forma de bloquearlos todos, pero el gigante giró, haciendo que su capa ondeara y recibiera gran parte del daño antes de que el grueso pelaje del monstruo fuera destruido, dejándolo en pedazos en el suelo mientras el resto de los ataques la golpeaban por la espalda. Carl casi cayó en la falsa apertura y saltó hacia la derecha, frente a ella mientras su espada chirriaba en el aire, justo donde él habría estado si hubiera intentado atacar su vulnerable espalda. Su salto le había dado un poco de distancia, y Carl rápidamente cambió a su arco para disparar una flecha relámpago en cadena a su estómago.
Solo se hundió unos centímetros y le hizo temblar el párpado antes de sacarlo, pero le dio a Carl un segundo para retroceder más y seguir disparando. Su gruñido sacudió el aire, llevando consigo algún tipo de magia, y Carl sintió que su mente se quedaba en blanco, mientras sus manos continuaban disparando flechas. Fortaleza mental evitó que se encogiera de miedo ante el poder de la habilidad intimidación del líder gigante de hielo, y manos bien entrenadas mantuvieron sus ataques en marcha, mientras Remy colocaba sus tótems de llama venenosa a ambos lados del gigante. El dolor debe haber sido increíble cuando las primeras bolas de veneno y fuego golpearon su cuerpo, y el gigante de hielo se giró, buscando al insecto que se atrevió a intentar emboscarla mientras aún estaba en el rango ascendido. Pero todo lo que encontró fueron los tótems, y una de las flechas de Carl se hundió profundamente en sus costillas, enviando rayos entumecedores a través de su cuerpo, ralentizando sus reacciones. Pasos poderosos la trajeron de regreso a Carl, quien rápidamente cambió a su espada y se enfrentó al debilitado gigante, que todavía estaba recibiendo bolas de fuego en la espalda, distrayéndola de la pelea y cubriéndola con un veneno agonizante. El daño podría ser insignificante, pero con cada ataque se acumulaba, y cuando ella intentó pisotear los tótems para que desaparecieran, Remy simplemente los movió fuera de su alcance, a otra docena de metros de distancia, y detrás de ella nuevamente. Entonces, su caballero de brillantes plumas estaba allí para vengarse del elemento hielo, y Aug la bombardeaba desde arriba con bolas de fuego de rango real. Aquellos estaban causando daños reales, y mientras Carl todavía estaba a la defensiva, ella estaba disminuyendo la velocidad. Un golpe directo en la nuca la hizo caer sobre una rodilla y puso los ojos en blanco, lo que le dio a Carl la oportunidad que había estado esperando. Su espada se dirigió hacia su cuello, con el objetivo de decapitar al gigante de hielo, o al menos cortarle la garganta y sacarla de la pelea. 3 contra 1, ni siquiera un gigante de hielo de rango real era rival para ellos. Ese exceso de confianza fue lo que más le costó. Sin mirar, su espada salió disparada, cortándole limpiamente el brazo izquierdo y clavándose en la placa del pecho de su armadura. Su golpe se quedó corto, apenas cortando su garganta, pero enviando una fuente de sangre cuando la arteria fue cortada. El dolor atravesó el cuerpo de Carl mientras observaba a la mujer gigante de hielo desvanecerse en la distancia. Se dio cuenta de que estaba volando por los aires por la fuerza del golpe, y aún podía ver su mano cortada que sostenía su espada tirada en el suelo frente a ella. Pero la pelea había terminado. El Shrek de Aug golpeó la nuca de la gigante y su cabeza se separó de su cuerpo, deteniéndose junto a la espada de Carl. Carl se estrelló contra un árbol y sus barreras se rompieron junto con sus costillas, pero aterrizó de pie, antes de caer de rodillas jadeando por aire. Todo a su alrededor estaba borroso y podía sentir que el mundo se desvanecía, pero había un pensamiento en su mente. Necesitaba su espada de vuelta. Eso lo llevó a arrastrarse por la nieve mientras el zumbido de la voz de Remy en su cabeza se desvanecía y aparecía. Lo último que supo antes de que el mundo se oscureciera y sintiera que caía de lado, fue su mano agarrando su espada. El mundo entero de Carl era dolor y oscuridad, luego sintió una extraña presión en su brazo y una voz en su oído que decía algo que no podía entender. Ra había lanzado a Lotus sobre la batalla, enviándola volando hacia la nieve junto a Carl, donde la sacerdotisa de la naturaleza se puso a trabajar, sujetando el brazo de Carl en su lugar con una serie de puntos apresurados y una férula vendada antes de comenzar con sus hechizos curativos. Esa era su única oportunidad de volver a unir el brazo. Si se curaba sin el brazo, tendrían que cortarlo nuevamente para volver a unir los dos, y eso sería innecesariamente doloroso. Al menos estaba limpio, ya que la nieve blanca y profunda no tenía nada más que sangre púrpura mezclada en ella. «Quédate conmigo. Tienes que permanecer despierto», le gritaba Lotus mientras sacaba a Carl de la oscuridad. «Ahí tienes, abre los ojos. Tenemos que movernos, mis enredaderas solo detendrán a esos gigantes por unos segundos más», explicó. Carl parpadeó para quitarse la borrosidad y vio que había 2 gigantes de hielo de rango comandante siendo destrozados por vides espinosas, mientras Remy estaba sentado en el suelo frente a él, arrojándoles rayos. Carl se puso de pie tambaleándose, usando su espada como muleta, y se dio cuenta de que, aunque tenía el brazo hacia atrás y un cabestrillo sobre el pecho, no podía usarlo. Estaba allí, entumecido e inmóvil. Usar la espada de gran tamaño con una mano no sería fácil, pero sería imposible usar el mazo o el arco. Respiró profundamente mientras relámpago refrescante aclaraba un poco su mente y se preparaba para luchar de nuevo. Los 2 gigantes le sonrieron burlonamente al darse cuenta de que el guerrero estaba gravemente herido y no podría recuperarse lo suficientemente rápido para detenerlos.
Pero Carl no necesitaba levantar su espada para luchar. Arcos de Ren cubiertos de Flaming Body corrieron hacia los dos gigantes de rango comandante, quienes se rieron y bloquearon fácilmente los golpes, luego cayeron hacia adelante, muertos, mientras los golpes de Auk desde atrás les rompían el cuello. Los clásicos siempre son los mejores. Auk se jactó mientras los ataques Ren mejorados con llamas hacían su trabajo. Se escuchó un ruido de rebuzno y Tessa corrió de regreso a la batalla principal, dejando a Carl para recoger a Remy y tropezar tras ella. La pelea aún no había terminado, pero el número de gigantes era mucho menor de lo que había sido. Carl sintió que el poder transferido desde la espada se hundía en su cuerpo, provocando un hormigueo en sus dedos inmóviles y una oleada de claridad en su mente. Carl atacó por detrás, uniéndose a Auk para emboscar a los gigantes y abriéndose camino hacia Thor, que estaba de pie sobre tres patas, mientras una colgaba flácida, rota por un garrote de un gigante de hielo. Rae todavía estaba protegiendo el carro, y los misiles mágicos seguían lanzándose constantemente, con los 4 golems en defensa. Harry estaba debajo del carro, curándose las heridas, mientras Ty estaba arrodillado frente a él, disparando su arco hacia los gigantes de hielo desde la relativa seguridad debajo de Rae. El repentino asalto por detrás distrajo a los atacantes, y 2 cayeron en rápida sucesión ante los Spider Golems, luego 2 más de Carl y Auk, seguidos por otro de la propia Rae. Los últimos intentaron correr, pero Auk y los Spider Golems ya estaban sobre ellos, y antes de que pudieran recorrer 100 metros, todos fueron derribados. Lotus desapareció en el carro, en el que se centraba su hechizo de curación, cubriendo a todo el grupo. Tessa se agachó debajo del carro para ver cómo estaban Tyr y Harry, y Carl hizo un rápido recuento. Bob todavía estaba de pie junto a Opelia, que jadeaba mientras se apoyaba contra el cadáver de un gigante de hielo, con todas sus extremidades intactas. Tessa estaba en el carro, al igual que Lotus. La pierna de Thor se estaba curando visiblemente, los golems de Dana todavía estaban activos y Rae se veía bien. Pero había 2 que no podía ver. Tou y Tori. Kao se tambaleó de regreso al lugar de la batalla y agarró la cabeza del gigante de hielo de rango real. Después de todo, le había dicho al general que colgaría la cabeza en su pared. En algún lugar de la mente confusa de Carl, él sabía que eso no tenía sentido y que había algo mal con su forma de pensar, pero arrastró la cabeza hasta el carro antes de que Tessa lo sentara en la nieve y le iluminara los ojos con una linterna. ¿Puedes oírme? ¿Cuántos dedos tengo en alto? Preguntó. Todo estaba un poco borroso, y le tomó unos segundos enfocar, mientras su imagen seguía balanceándose frente a él, pero Carl levantó con confianza 2 dedos en la V de la victoria. Sin duda, una conmoción cerebral, además de otras lesiones internas que no se han curado. Lotus, ¿qué pasa con el cabestrillo? Preguntó Tessa, demasiado fuerte, ya que le estaba causando un dolor intenso en la cabeza. Se lo cortó. Lo sujeté con alfileres y le puse un hechizo curativo localizado, pero no estará listo hasta dentro de al menos un día, respondió Lotus. ¿Puedes mover los dedos? Preguntó Tessa y Carl hizo todo lo posible por concentrarse en su mano. Luego se dio cuenta de que no tenía que hacerlo, solo tenía que mover los dedos sin rumbo. Bueno, todos se están moviendo. Está bien, deberías conservar la extremidad, le informó Tessa. ¿Tou y Tori? Preguntó Carl. Touk se está recuperando de una cuchillada en el pecho, pero estará bien, respondió ella, y luego le dio una palmadita a Carl en su hombro sano. Muy bien, es hora de levantarse. ¿Puedes enviar a las bestias de regreso a su espacio para que descansen y se recuperen? ¿O necesitan más curación primero? Preguntó Tessa en voz baja. Thor regresó a su estanque para dormir, seguido por Rae y Auk, aunque Rae dejó a sus golems afuera. Remy permaneció en el cabestrillo de Carl, periódicamente lanzando un chorro de sanación en su brazo, con la esperanza de que lo ayudara a sanar adecuadamente. No había resultado herida durante la pelea, y el interior del cabestrillo no estaba demasiado frío después de que Tessa ajustara la capa de Carl para cubrir la mayor parte de su frente. Carl permaneció sentado unos minutos mientras los demás trabajaban y entonces un movimiento a su izquierda le llamó la atención. El movimiento de un gigante de hielo lo hizo ponerse de pie en un instante, listo para atacar, pero solo eran Bob y Opelia, envolviendo la cabeza del gigante de rango real en una bolsa para colgarla de la parte trasera del carro. Bob se dirigió al equipo en voz baja. Muy bien, ya hemos limpiado todo y los cuerpos están en el carro para que los llevemos de regreso con nosotros. Vamos a meter a todos adentro, y los golems nos llevarán de regreso. Rae, ¿puedes salir y hacer un nuevo arnés? Espera, ¿puede siquiera escucharnos cuando no está afuera?
Rae salió y rápidamente enganchó los golems de Dana al carro, que ahora estaba medio cargado con cuerpos, y creó un arnés para los golems humanoides. Luego regresó a su espacio, donde su resistencia se recuperaría más rápidamente, y se acurrucó para dormir, mientras Aug vigilaba el mundo exterior. Todos estaban sentados unos minutos después, y Carl se encontró en la esquina, con Dana apoyada contra su costado, anormalmente callada, mientras Tessa ordenaba a los golems que pusieran el carro en movimiento. Carl rodeó al mago con su único brazo sano y miró hacia el otro lado del carro, donde el sumo sacerdote George le dedicó una débil sonrisa. De alguna manera, el hombre seguía con vida, pues había evitado ser aplastado durante la emboscada, pero había perdido ambas piernas por encima de la rodilla y su propia magia solo era suficiente para detener el flujo de sangre y mantenerse con vida a pesar de las heridas que había sufrido. De alguna manera, el hombre todavía estaba vivo, habiendo evitado ser aplastado durante la emboscada, pero había perdido ambas piernas por encima de la rodilla, y su propia magia solo fue suficiente para detener el flujo de sangre y mantenerse vivo con las heridas que había sufrido. Doug estaba mejor. Su bastón estaba hecho añicos en el suelo del carro y tenía vendas por todo el pecho. Se había envuelto en una capa de piel para entrar en calor mientras preparaba una especie de brebaje de hierbas, pero el recuento de Carl todavía no había encontrado a Tori. De mala gana, Carl se giró para mirar la parte trasera del carro y vio las reveladoras túnicas de mago y la capa de piel blanca debajo de la pila de cuerpos. Habían derrotado al gigante de hielo de rango real, pero Carl no podía llamar a esto una victoria, no cuando no todos regresaban a casa. Por alguna razón, Tessa estaba empujando el carro a toda velocidad sobre la nieve, en dirección a la sección más cercana de la línea, mientras Lotus continuaba manteniendo su hechizo curativo sobre el carro. Carl perdió y recuperó la conciencia durante las siguientes horas, y fue despertado brevemente por fuertes golpes mientras el carro avanzaba a toda velocidad por las llanuras heladas. El sol se había puesto poco después de la batalla, pero aún así, el clérigo no redujo la velocidad del carro, manteniendo a los golems a toda velocidad, sin prestar atención a los saltos que hacían. Nadie decía nada al respecto, por lo que Carl asumió que había una buena razón para la carrera, y continuó apareciendo y desapareciendo hasta que finalmente los brillantes focos de un campamento de primera línea iluminaron su carro. Había muchos gritos y la gente se movía frenéticamente, descargando cuerpos del carro, pero él simplemente se sentó donde estaba con Dana bajo el brazo mientras la maga sollozaba en silencio y fingía que estaba dormida. Finalmente, una mano aterrizó en su hombro, sacudiendo a Dana y despertándola en el proceso, mientras sacaba a Carl de su estupor el tiempo suficiente para darse vuelta y ver quién lo estaba buscando. «Es tu turno, si ambos pueden caminar hasta las tiendas de clasificación», susurró el hombre con la túnica blanca de un sumo clérigo de la fe principal. Carl estaba agradecido por la consideración, ya que los ruidos fuertes todavía le lastimaban la cabeza, pero su cuerpo se estaba sintiendo mejor con tanto tiempo en el hechizo de curación de Lotus y el rayo refrescante. Remy todavía estaba en su cabestrillo, medio dormido, pero murmurando y lanzando salpicadura curativa al azar en su brazo hasta que Carl le acarició la cabeza y le hizo saber que había hecho un buen trabajo y que podía irse a dormir a su espacio. El clérigo le entregó a Dana a un sumo sacerdote y llevó a Carl a una pequeña sala de diagnóstico, donde repitió lo de la luz en los ojos que había hecho Tessa. ¿Aún tienes una conmoción cerebral?, preguntó Carl. El sacerdote asintió. Se está curando, pero lo más probable es que no termine hasta la mañana. Hiciste bien en volver aquí tan rápido. Carl le dirigió una sonrisa triste. No llegamos lo suficientemente rápido. El sumo sacerdote le puso una mano suave en el hombro. No, lo hiciste tú. Los sumos sacerdotes George y Doug estarán bien por la mañana, aunque las piernas de George son una causa perdida sin meses de hechizos de tratamiento o un sanador de rango real. Pero lo más importante es que, con ellos, teníamos a los 6 sumos sacerdotes necesarios para realizar un ritual de resurrección. Tori debería reaparecer en algún lugar que le resulte familiar en las próximas 48 horas. Kao simplemente parpadeó ante el sumo sacerdote, por lo que le explicó. Hay 2 hechizos básicos de resurrección. Uno los devuelve a la vida en 10 minutos después de la muerte, pero solo un clérigo de rango real o unos pocos sumos sacerdotes especialistas en sanación como yo pueden usarlo. El otro es un ritual de 6 personas que pone un alma que todavía está vinculada a su cuerpo en un nuevo cuerpo con sus recuerdos intactos. Por lo general, aparecen en algún lugar que asocian con buenos recuerdos, y luego tienen que explicarle a alguien quiénes son, o venir a la iglesia, donde podemos verificarlo y actualizar sus registros.
Entonces, ¿estará bien y regresará pronto a la academia? Preguntó Carl esperanzado. Lo más probable es que no vuelva a la academia. Nunca he oído hablar de que el nuevo cuerpo se forme con los efectos de la inyección, por lo que ya no sería una élite. Pero sigue siendo una estudiante, por lo que existe la posibilidad de que hagan una excepción y pueda empezar de nuevo si su nuevo cuerpo es compatible, solo un poco mayor que los demás. No es como si la inyección ya no funcionara si la administran más tarde. Bueno, eso era mejor que estar muerto, supuso. El clérigo terminó de hacerle un chequeo a Carl, el cual encontró que aparte de su cabeza, todo parecía estar bien, y se estaba recuperando bien, pero necesitaría comer mucho para recuperar la energía que había quemado mientras sanaba su cuerpo. Eso era algo que él podía hacer. Dana estaba esperando afuera de la carpa con una sonrisa ligeramente esperanzada que decía que había recibido la misma noticia sobre Tori, así que la condujo hacia una carpa grande en la pared donde podía escuchar a Bob discutiendo con alguien. Lo más probable es que ese fuera el comedor, y si no lo era, seguía siendo el lugar correcto para estar, ya que era donde estaba su equipo.